por permitirnos una vez más estar acá en tu casa, Padre Celestial. Gracias, Señor, por cada uno de tus hijos, Padre bendito, que tú permites también que se hayan congregado, Señor, esta noche. Los bendigo a cada uno por nombre. También bendecimos, Señor, a aquellos que no pudieron estar en esta oportunidad, pero sabemos, Señor, que en las próximas actividades estarán con nosotros. También, mis amados hermanos, los invito a que en medio de nuestra oración, pues pidamos por la vida de Alan, de Gabriela, de Rosario, de Aida, de Vilma, de Ana, de Rodolfo, Rolando Herrera, Gradely Fallas, Pablo Herrera, Emily Chávez, Hugo Herrera, por Yeri, Marcos. También oramos por Marta, por Fidelina, por Adán Alfaro, por Stephanie, por Johnny, por Oscar, por Valeria, por Rachel y por Luis Alfaro. Oramos también por cada uno de ellos en el nombre de Jesús, sabiendo, papito lindo, que tú los conoces, Señor, mejor que nosotros, y tú conoces su condición, su corazón y la razón, Señor, si están cerca o están lejos de ti. Te suplicamos por cada uno de ellos que los atraigas, papito lindo, a ti, a tu casa, a tu presencia, Dios Todopoderoso, que no permita, Señor, que ninguno de ellos, Padre Celestial, parta de esta tierra sin haberse rendido delante de ti, Señor, cumpliéndose, Dios Todopoderoso, que es lo que escrito está, que delante de ti, Señor, se doblará toda rodilla, y confesamos que las rodillas de ellos también se doblarán, Señor, delante de tu dulce presencia. En el nombre de Jesús, creemos, Señor, de que tú harás tu obra en cada uno de ellos, como al igual que en cada uno de nosotros también, papito lindo, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias una vez más, precioso Espíritu Santo. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Vamos a continuar hablando acerca de los frutos del matrimonio. Pues como ustedes ya bien saben, ¿verdad? Los días martes, hasta que el Señor pues nos ponga otro sentir, hemos estado hablando acerca de temas matrimoniales. Y yo les digo algo, mis amados hermanos, estos temas les hablo como persona, ¿verdad? Pues me han servido bastante, me han alumbrado el entendimiento en algunas cosas, ¿verdad? Y en algunas otras, pues aunque yo mismo lo predico, todavía falta un poquito, amén. Pero primeramente Dios, pues lo mismo está aconteciendo en cada uno de nuestros matrimonios, amén. Les digo, hay hermanos que escuchan estos temas, mis amados hermanos, y pues ahí envían un mensajito diciendo que gracias por compartir el tema, amén. Se dan a la tarea también de escucharlos, y pues qué bueno, ¿verdad? Que poder ser de edificación no solamente para nosotros, sino también para los demás. Como ustedes saben, el tema lo hemos titulado Los frutos del matrimonio. En esta oportunidad vamos a continuar hablando de un matrimonio fértil, entendiéndose, ¿verdad?, de que entonces cuál es uno de los frutos del matrimonio, de que el matrimonio tiene que ser fértil. Pero como lo hemos explicado, porque hay personas, ¿verdad?, pues que no están casadas y que también escuchan el tema, esto no significa de que sea un tema solo para casados, porque recuérdense de que ustedes y yo, mis amados hermanos, también nos estamos preparando para una boda, amén, para las bodas del Cordero. Le dice la Biblia acá, nada más voy a mencionar la base bíblica en Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28, donde Dios crió al hombre y a la mujer, dice varón y hembra los crió y los bendijo. Recuérdense que eso ya lo hablamos, y les dijo fructificar, amén. Cuando Él les dice fructifiquen, acuérdense que ya hablamos también de esto, les dice que el fructificar es aumentar, el fructificar es crecer, pero en este punto es en el que estamos, de que un matrimonio que fructifica, mis amados hermanos, es fértil. Y esto no es solamente literal, sino que también en lo espiritual, también en lo físico, en lo material y en lo almático, porque no es, por donde ustedes y yo lo querramos ver, no es normal, mis amados hermanos. Imagínense ustedes, empezamos a preguntar, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes de un matrimonio de que cuando estaban solteros eran felices, eran prósperos, eran bendecidos, les iba bien, pero se casan y empiezan a venirse en picada? O sea, definitivamente algo hay ahí que no está bien, ¿verdad? Me recuerdo en este momento de un matrimonio de que ellos eran líderes de la congregación, no de ninguna de las congregaciones que yo he pastoreado, ¿verdad? Pero porque en ese entonces yo era oveja nada más. Pero ellos eran líderes, mis amados hermanos, y resulta que se enamoraron, ¿verdad? Y cuando la iglesia se dio cuenta de que ellos se habían enamorado, la gente decía, oye, este matrimonio va a ser una bomba, y todos contentos, ¿verdad?
Bendito Dios, pues se casaron y pasó el tiempo, cuando un día llegó ella a la iglesia con el ojo morado y le pregunta al pastor, ¿y qué te pasó? Y le responde, ¿verdad? Que yo creo que andamos buscando agua los dos, ¿no? Gracias. Y le responde a la pregunta de ¿qué te pasó? Mi esposo me pegó. Y el pastor sorprendido del por qué, si en la congregación era un joven ejemplar y muchas cosas, ¿verdad? El asunto es que el pastor, pues incómodo, inquieto, lo manda a llamar y le pregunta, hijo, ¿qué pasó? ¿Por qué le pegaste a tu esposa? Y él, tranquilo y normal, responde, pastor, eso fue lo que a mí me enseñaron. A mí me enseñaron que a la esposa había que pegarle, y le pegó. Entonces imaginémonos, mis amados hermanos, no es lo mismo una vida de soltería a una vida cuando uno ya está casado. Amén. Entonces un matrimonio que fructifica tiene que ser fértil. Entiéndase de que, mis amados hermanos, cuando un matrimonio es fértil, literal y espiritual y almática y físicamente, uno empieza a prosperar en todas y cada una de las áreas de la vida. Amén. No es sano, no es normal. Imagínense en el ejemplo que les acabo de poner. Gracias. De que para este joven era normal pegarle a la esposa. O sea, definitivamente algo no le habían enseñado correctamente, por lo cual él pensaba que era normal. Mas sin embargo, ustedes y yo sabemos que eso no es normal, mis amados hermanos, y bendito Dios, las leyes se fueron poniendo las pilas, digámoslo así, de que ahora se puede demandar eso, ¿verdad? De un hombre o una mujer. Yo también conozco mujeres que le pegan a sus esposos, pues los pueden meter presos, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Porque eso de ningún punto de vista es sano, es bueno, es correcto. Pero vamos a avanzar. Mis amados hermanos, explicamos que un matrimonio fértil, un matrimonio que fructifica, es fértil, tiene que ser un matrimonio feliz. Amén. Un matrimonio donde tanto el hombre y la mujer son buenos, pero eso ya lo explicamos. Nos quedamos en este punto, aunque sí lo expliqué, de que un matrimonio fértil, un matrimonio que fructifica, se ve como un huerto, se ve como una vid. Y si ustedes se recuerdan, esto es lo único que voy a mencionar para pasar al punto número 3. Explicamos de que un matrimonio fértil, mis amados hermanos, en ese punto número 2, es un matrimonio que disfruta de la intimidad con su cónyuge. Amén. Y ahora vamos a continuar acá hablando del punto número 3, de que un matrimonio fértil, vean acá, dice que tiene que ser feraz. Amén. Y también el otro significado que da de esta palabra Carmel es fértil y Carmel. Pero vean acá la palabra feraz, dice que significa copioso de fruto. Ok, y cuando explicamos o vemos la palabra copioso, dice que es un árbol, mis amados hermanos, que tiene mucho, pero mucho fruto. Sabemos, ¿verdad?, de que hay árboles que tienen fruto, pero una cosa es que un árbol tenga fruto y otra cosa es que el árbol, el fruto de ese árbol sea feraz. ¿Y qué es feraz? Copioso de fruto. ¿Y qué es copioso? Mucho fruto, mucho fruto, un fruto abundante, mis amados. Entonces aquí vamos entendiendo de que nuestro matrimonio, un matrimonio fértil, tiene que ser feraz, no feroz, ¿verdad? Feraz. ¿Qué es feraz? Vamos a decirlo así, un matrimonio que tiene mucho fruto, por donde se le vea, tiene fruto. Amén. Y no un matrimonio que lejos de no tener fruto, va perdiendo los frutos. Miren, hoy lo leíamos y le pusieron atención a la lectura, por eso me gusta cómo la misma lectura va alineándose a lo que se va a ministrar. Hoy la lectura decía que al que tiene mucho se le dará más, y al que no tiene, aún lo poco que tiene se le va a quitar. Amén. Entonces, ¿por qué muchos frutos dentro de los matrimonios se van perdiendo? Porque a veces se le van quitando, mis amados hermanos, cuando los frutos no se cuidan. Entonces acá ustedes y yo tenemos que escudriñar, mis amados hermanos, cada una de las áreas del matrimonio. Ayúdenme por favor con esto.
Dentro de un matrimonio, mis amados hermanos, menciónenme algunas áreas, porque no basta, ¿verdad?, con que mi esposa sepa, por ejemplo, que yo estoy ahí en el cuarto. Amén. Porque ¿de qué le sirve que ella sepa que ahí estoy yo en el cuarto si no puedo suplir ninguna otra área? ¿Qué áreas creen ustedes que hay dentro de un matrimonio? Por ejemplo, que no tenga trabajo, que esté yo ahí, que ya no tengo trabajo. no, tal vez no me di a entender. Miren, pues dentro de una relación de matrimonio hay áreas. Por ejemplo, hay un área llamada la intimidad. Ya el hermano hablaba del trabajo, ¿verdad? O sea, no puedo pretender yo, por ejemplo, suplir esa área de la intimidad en el trabajo. ¿O sí se puede? No, ¿verdad? Dentro del matrimonio está esa área en la que yo trabajo, pero también está en la otra área de la intimidad. Yo ya me fui a los extremos, pero ¿qué otras áreas hay? La comunicación, muy bien, muchas gracias. ¿Qué otra área hay dentro del matrimonio? Ya mencionamos por lo menos 3. El afecto, está el área sentimental, el área emocional, el área del cuidado, el área, mis amados hermanos, voy a utilizar esta palabra, que no son celos posesivos, sino celo de pertenencia, de que a mí no me puede dar igual lo que mi esposa haga. O sea, en más de algo yo tengo que tener un celo, repito, de propiedad, no de pertenencia, no un celo posesivo. Amén. Entonces, entendiendo esto, vamos a ver, por ejemplo, vamos a hablar del área económica, por poner un ejemplo. Ok, sería un matrimonio fértil, un matrimonio feraz, un matrimonio copioso de fruto, que en el área económica tiene mucho fruto. Pero ahora mencionen ustedes otra área, de las que ya mencioné. Pero en el área de la economía es un matrimonio fructífero, pero en el área del afecto, pensemos, no lo es. Entonces, ¿será un matrimonio copioso de fruto? ¿Será un matrimonio feraz? Aquí es lo que hemos mencionado en más de alguna oportunidad, mis amados hermanos, de cuando el Señor Jesús le está, por la boca de los fariseos los regaña, ¿verdad? Porque los fariseos le dijeron a sus padres, así está escrito, que el dinero con el que ellos podían ayudar a sus padres, le dicen los fariseos, ya no tengo, lo di a la iglesia. Y viene el Señor y les pega una cuadrada y los regaña. Y aquella famosa frase que yo les he dicho, ¿verdad? Les era necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Lo que ellos hacían y en lo que eran muy buenos era en los diezmos. Eran excelentes diezmadores, porque la Biblia dice que daban el diezmo de todo. Pero imagínense, el diezmo también representa dinero, ¿verdad? Pero con el dinero que podían ayudar a sus padres, o que debían, mejor dicho, le dijeron a sus padres, no tengo. Imagínense qué sinvergüenzas, si quienes recibían los diezmos. Ellos mismos los recibían, si ellos eran los que ministraban en el templo. Y le dicen a sus padres, no tengo. Entonces, había un área en la que eran muy buenos. ¿Y cuál era el área? Eran los fariseos, hermanos, a mí me sorprende, eran muy buenos oradores. No un orador de que se para acá y da un sermón, ¿verdad? Sino eran muy buenos para orar. Eran excelentes, gente de calidad para la hora de orar. Amén. O sea, hay áreas en las que eran buenos, pero el Señor Jesús le dice a sus discípulos, vamos a ver si me acuerdo el orden, hagan lo que ellos dicen, pero no vivan como ellos viven. ¿Por qué? Porque eran incongruentes. Eran muy buenos para hablar, pero muy malos para hacer. Entonces ellos no podían ser, y acuérdense que lo leímos hoy también en la parábola del sembrador, una tierra fértil. No podían ser feraz, no podían tener un fruto copioso. ¿Por qué? Porque eran buenos en un área, pero muy malos en otra. Eran buenos, por ejemplo, el Señor Jesús, otra de las regañadas que les pega, es que les dice que eran buenos para pararse y sentarse en los primeros lugares, pero eran muy malos para la misericordia. Por eso les dice, vayan y aprendan
lo que es hacer misericordia, porque eran buenos para sentarse en los primeros lugares, podemos pensar, llegaban temprano al culto, pero a la hora de hacer misericordia, condenaban a la gente de una vez. Ok, estamos hablando de los pobres fariseos, pero al traerlo a nuestros matrimonios, entonces un matrimonio fértil es aquel matrimonio que entiende, mis amados hermanos, de que para que el matrimonio esté bien, esté firme, esté estable, no basta solo con llevar el dinero a la casa. ¿O es suficiente? No está por ahí mi esposa, pero no es suficiente. Amén. Yo entiendo, mis amados hermanos, amén. Ayúdenme. No solo los casados. El dinero pues es importante. Podemos decirlo hasta cierto punto es necesario. Amén. Pero menciónenme ustedes algo más importante que dentro del matrimonio pues, sea más importante que el mismo dinero. O podrá ser, para mí el dinero es todo, sobre todo, pastor. Por ejemplo, ¿verdad? ¿De qué me sirve a mí? Por ejemplo, que ella me pida 20,000 colones. Si a la hora, aquí está, tomá, recógelos, si los querés, ¿va? ¿Creen que los va a recoger? ¿Por qué no los va a recoger si los necesitaba? ¿Verdad que sí? O sea, es más importante el respeto al dinero. Amén. Entonces tampoco vamos a vivir solo de respeto. Ahora, no, yo te respeto, pero no me pidas dinero. No, o sea, todo con equilibrio. Es el punto en lo que yo me estoy centrando, de que no podemos, mis amados hermanos, cuidar un área y descuidar la otra, porque entonces no es un matrimonio copioso de fruto, no es un matrimonio que por donde se le vea, tiene fruto. Amén. Ustedes y yo tenemos que escudriñar, pero de verdad, hagámoslo, mis amados hermanos, meditemos en algún momento, si se tienen la confianza como matrimonio, pues siéntense y averigüen, mira, en qué área consideras que yo tenga que cambiar, en cuál, diría yo, mejor te digo en cuál no. ¿Sí? Y pues ahí de una forma, de un diálogo, ¿verdad? Que uno pueda ir, o el mismo espíritu, mis amados hermanos, porque a veces tal vez no nos gusta que el cónyuge nos haga ver las áreas, pero es que el espíritu nos da testimonio. Amén. Miren, ayer por ejemplo yo oraba y le preguntaba al Señor acerca de lo que viene para el otro año, no la proclama, ¿verdad? Porque es el apóstol, es el que le da, pero él puso una palabra en mi corazón y yo quiero compartírselas cuando terminemos. Ahí me recuerdo. Pero ¿por qué les digo esto? Porque si uno lo busca en oración, Dios responde. Amén. Dios responde, mis amados hermanos. Y a veces, tal vez, no sé cómo lo sientan ustedes, es mejor que Él ponga esa necesidad, ese sentir en nosotros de en qué tengo que cambiar, a que el cónyuge venga y me lo diga, tal vez porque ya Dios se lo dijo. Uno como humano puede pensar, vos, usted, tú, como le digan, me estás diciendo porque me conoces, pero probablemente ese sentir se lo puso el Señor. Entonces el punto acá de un matrimonio feraz, un matrimonio fértil, es, mis amados hermanos, un matrimonio que si cuida un área, pusimos como ejemplo el área económica, ¿verdad? Si en la economía están bien, están estables, gloria a Dios, y como el hermano ponía el respeto, entonces no descuidemos el respeto. Amén. Amén. Los dos son muy importantes y así, repito, seguir escudriñando nuestro matrimonio, qué áreas son las que tenemos dentro del matrimonio, manejarlas, cimentarlas, y dentro del matrimonio es importante que haya un diálogo, mis amados hermanos, que él sepa, que ella sepa que hay algo tal vez que a mí no me gusta, que yo considero que puede cambiar, y juntos se van a ir cambiando esas cosas. ¿Para qué? Para que por donde vean, sea quien sea, vea nuestro matrimonio, logre ver que es un matrimonio fructífero. Tal vez no van a decir, uy, ese matrimonio qué feraz, porque tal vez ni saben el significado, ¿verdad? Pero yo sé que si van a decir, cómo me gusta ese matrimonio, qué bonita esa pareja. ¿Y por qué lo están diciendo? Porque más de algún fruto están bien. ¿Decimos amén? Miren este otro, ese es el significado de fértil, significa feraz, amén, y esta palabra Carmel también significa, pues Carmel, ¿verdad?
Pero al ver el significado de Carmel, a mí me gustó mucho, mis amados hermanos. Es lo que ustedes ven ahí en verde. Y dice que Carmel, o Carmel, no sé exactamente cómo se pronuncia, pero ahí está escrito, mis amados hermanos. Significa cordero circuncidado. Y vean qué tremendo que está hablando del matrimonio. Entonces, en nuestros matrimonios, mis amados hermanos, tiene que haber un cordero circuncidado. Miren, cuando se habla de un cordero, la Biblia habla y dice que Jesús es el cordero sin mancha. Que ese cordero, entiéndase Jesús, ¿verdad? Fue necesario que muriera, y una vez, gracias a la muerte de Él, ustedes y yo somos purificados. Entonces, ¿por qué un cordero? El cordero, mis amados hermanos, es el hijo de la oveja y el carnero. Amén. El carnero es el macho, la oveja es la hembra y el cordero es el hijo, cuando está pequeñito, ¿verdad? Es un cordero. Y cuando ustedes y yo vemos los sacrificios que el Señor pedía un cordero de un año. O sea, es un, no sé cómo se le diga exactamente, pero por decir, así decirlo, es como un cachorrito. No sé si así se les dice, ¿verdad? ¿Pero por qué? Por la pureza que tenía. Entonces, otra de las cosas que tiene que manejarse dentro del matrimonio es pureza. Amén. Dentro de nuestros matrimonios, mis amados hermanos, tiene que haber pureza. Amén. No podemos, ustedes y yo, dentro del matrimonio, por ejemplo, ¿verdad? Imagínense ustedes esto, no sé si les ha pasado o no les pasa, pero es un ejemplo. De que tal vez vamos ahí en el carro normalmente, ¿verdad? El que va manejando normalmente es el varón. Y esto pasa, mis amados hermanos, de que uno tiene que andar pendiente del retrovisor de acá, el retrovisor de acá, el retrovisor de acá, y anda a ver todo para acá. De repente, tal vez uno está viendo el retrovisor y casualmente pasa una mujer por allá de esas que decía el chavo que son muy pobrecitas. ¿Por qué? Porque no tenían para comprarse ropa. Uno está viendo el retrovisor, es un ejemplo, ¿verdad? Uno está viendo el retrovisor y casualmente pasa la mujer allá y viene ella y ¿a quién me está viendo? Silencio en inglés. O sea, es un ejemplo que estoy poniendo. Uno tiene que tener pureza, mis amados. Si no, imagínense cómo va a manejar el otro o la otra, según el caso, ¿verdad? ¿Han visto cómo le ponen esas cosas a los caballos aquí para que no volteen? ¿Se imaginan que maneje así? O maneje con los ojos cerrados. Entonces son cosas ilógicas. Y yo les pongo este ejemplo porque a veces por la falta de pureza, mis amados hermanos, se pueden armar problemas. Amén. Leí hace algún tiempo, dice que había un hombre que estaba sentado a la puerta de su casa. Y pasó un hombre y dice que lo voltea a ver y dice, ese hombre de plano se está sentado ahí para ver a todas las mujeres que pasan aquí al frente. Pasó otro hombre y dice, y mira al hombre, y el hombre dice, ese hombre de plano está allí sentado porque ya trabajó mucho y está descansando. Pasó otro hombre y se le queda viendo y dice, ese hombre de plano está ahí sentado porque es un haragán. ¿Quién tenía razón? ¿Será que estaba viendo mujeres? ¿Será que era un trabajador descansando? ¿O será que era un perezoso? Un perezoso. Entonces es ahí lo que yo les decía uno de estos días, mis amados hermanos, de que una cosa es la realidad. La realidad es que el hombre está sentado, pero cada uno pasó y lo que percibió, o sea, según su condición, lo percibió. Entonces aquí a la conclusión que llegamos es que el que pasó diciendo que ese hombre estaba viendo mujeres, ¿qué hacía él? Ver mujeres. Que el que pasó diciendo que era un hombre que estaba descansando, probablemente era un hombre que iba cansado del trabajo y iba a descansar. Y el que dijo que era un perezoso, el perezoso era él. Entonces, ¿por qué les digo esto, mis amados hermanos? Porque muchas veces así nos pasa en el matrimonio por falta de pureza.
Le echamos la culpa al cónyuge de algo que tal vez ni está viendo, ni está haciendo, pero como yo tengo el don de la sospecha, no puede ser. Entonces mejor que en nuestros corazones haya pureza. No les voy a decir, no debería de decirlo, pero lo voy a decir así. Debería, mis amados hermanos, a ustedes y a mí, nos debería ser suficiente, lo voy a decir así mejor, la vida espiritual de mi cónyuge. O sea, que a mí me dé testimonio la vida espiritual de mi esposa. Y que si yo sé, como una persona casada, de que yo considero a mi esposa una mujer espiritual, entonces ¿por qué voy a andar yo con desconfianzas o con impurezas? Amén. Entonces ahí debería, repito, de bastarnos el nivel espiritual de nuestro cónyuge para no andar con impurezas. Pero bueno, mis amados, ahora bien, pero dice acá, cordero circuncidado. O sea, no solamente es la pureza, sino ahora está hablando de circuncidar. En el antiguo pacto, mis amados hermanos, la circuncisión, con mucho respeto lo digo, pero es que así es, ¿qué puedo hacer yo? Se le hacía a los varones, ¿verdad? Lo que se hacía era que se les agarraba el prepucio, ¿verdad? Su parte íntima, y con un pedernal se les daba una circuncisión, un círculo, y el exceso de carne, que es, con todo respeto lo digo, mis amados hermanos, pero es, los que se han visto abajo de la lengua, se dan cuenta que hay un frenecillo, creo que le llaman un frenillo, un pedazo de piel, de carne ahí, como que le jala a uno la lengua. Pues con mucho respeto, en el prepucio es igual, hay una telita igual que esa. Entonces lo que hacían a la hora de la circuncisión era que le cortaban eso. ¿Para qué? Pues para que el prepucio no guardara suciedad, infección, y como consecuencia de eso, cuando ya el varón tenía intimidad, pues le cayera infección también a su esposa. O sea, era parte de la purificación también, era parte de que a la hora de la intimidad todo iba a estar en orden, pero también era parte de quitar el exceso de carne. Amén. Entonces, si algo, mis amados hermanos, no puede haber dentro de un matrimonio fértil, es exceso de carne. Entendemos que seguimos siendo carne, mis amados hermanos, amén. Pero una cosa es que yo sea carne, amén, pero otra cosa es que yo sea carnal, amén. Son cosas totalmente diferentes, porque carne todos somos. Pero cuando ya se habla de una persona carnal, eso significa que espiritualmente hablando, no es espiritual, es más carne, es más alma y cuerpo que alma y espíritu. Y a esa frase, a esa unión de carne, de cuerpo y alma, en la Biblia se le llama, es una palabra hebrea que se pronuncia sarx, S-A-R-X. Esa es la carne, amén. Pero cuando habla de esa carne, no está hablando de esta que podemos palpar, sino está hablando de un cristiano carnal, amén. Y esto dentro del matrimonio, mis amados hermanos, no puede existir. Por eso está hablando de un cordero circuncidado, o sea, alguien que tiene pureza y no es carnal. Y si se encuentra por ahí un exceso de carne, se lo circuncida. En otras palabras, se lo quita, amén. Pero esa circuncisión se hacía con un pedernal. El pedernal, mis amados hermanos, es un pedazo de roca bien afilada, y la roca es Cristo, amén. Entonces, cuando ustedes y yo nos identifiquemos como matrimonio o como persona individual que ando algo carnal, a circuncidarnos con el pedernal. ¿Y cómo sería esa circuncisión? Puede ser una ministración, puede ser en un culto, Dios mío, perdóname, límpiame en su misma casa, Señor, tú sabes cuál es mi condición, y por favor, yo no quiero ser carnal. Es que miren, mis amados hermanos, hay cosas que para ustedes y para mí, lo dice la Biblia, parecen buenas, parecen puras, pero son puertas abiertas a que entre la carnalidad en nuestras vidas. Y les digo, la Biblia dice que tanto
el hombre natural como el hombre carnal no perciben, entiéndase, valga la redundancia, no entienden las cosas del Espíritu, porque las cosas del Espíritu dice que se tienen que discernir en el Espíritu. Entonces, por eso es que hay muchos problemas dentro de los matrimonios también, de que uno, mis amados hermanos, entiende un poco más y otro un poco menos, y a veces ese es el conflicto. ¿Cuál es el conflicto? La falta de vida espiritual. Pero vamos a avanzar en eso. Entonces, un matrimonio, mis amados hermanos, fértil es un matrimonio que cuida un área, pero no descuida la otra. Amén. Un matrimonio fértil es un matrimonio en donde hay pureza. Es un matrimonio en donde todo exceso de carne se quita. Amén. ¿Entiendes bien cómo lo dije? Todo exceso de carne se quita. Amén. O sea, no es que no vaya a haber en algún momento carnalidad. Amén. Porque si no, ¿para qué la circuncisión? Para quitar el exceso de carne. Pero cuando se identifique ese exceso de carne, se quita. ¿Decimos amén? Vean qué dice Apocalipsis capítulo 22 versículo 3, dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios, escuchen esto, y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Entonces, si se dan cuenta, ¿por qué coloqué yo esta cita? Porque ahí esa cita está hablando de un cordero. Amén. Y dice acá: y estará en ella, y sus siervos le servirán. Entre paréntesis, mis amados hermanos, de eso es lo que yo quiero hablar con ustedes, primeramente Dios, el día domingo, de eso que dice ahí: y sus siervos les servirán. Amén. Pero ahí ya les dije alguna parte. Pero por ahorita, vean ustedes lo que desata, mis amados hermanos, la falta de carnalidad. Sí, lo dije bien. ¿Qué es lo que desata? Servicio. Amén. ¿Me di a entender, mis amados hermanos? Tanto, yo pensé que ya iba a terminar y me quedan 3 todavía. Pues, ¿qué hacemos? Es que yo quiero llegar a este punto, y a este, y a este. Son 3 puntos los que traigo. Me voy a saltar esos 3. Porque si no, les aseguro, ahí me quedo. Tengo todavía 25 minutos, pero me quedo aquí y no quiero quedarme acá. Después hablamos de eso. Miren, recuérdense que, vamos a regresar acá, en su momento les dije, mis amados hermanos, de que la palabra fértil en la Biblia aparece 6 veces. Ahí en la pantalla están las primeras 3 y estas son las otras 3. Entonces, en la Biblia, cuando la Biblia habla de fertilidad, se dice de 6 formas diferentes. Amén. Pero yo quiero saltarme, ya otro día les explico esas otras 3 para hablar de esto. Es lo mismo, amén, solo que ahora vamos a hablar ya de esta palabra, de la primera palabra que aparece acá, fértil, fructificar, amén, y vamos a dejar las otras 3 para después. Entonces, mis amados, cuando Dios dice fructifiquen, amén, que le está hablando al matrimonio y le está diciendo en otras palabras, sean fértiles, acá yo les quiero dejar estos 3 puntos. Dice, vamos a ver esto, que los matrimonios fértiles, mis amados hermanos, dice aquí como casas, son matrimonios puestos en orden. Entonces, tal vez en lo que acabamos de ver puede ser algo un poquito más espiritual, aunque todo va de la mano, ¿verdad? Pero aquí ya es un poquito más literal, más de práctico. Ya acabamos de ver tal vez la teoría, pero aquí ya hay que ponerlo en práctica, lo que ya aprendimos. Entonces, cuando hablamos, mis amados hermanos, de un matrimonio fértil, estamos hablando de un matrimonio que tiene todo en orden. Recuérdense que uno de estos días les mencionaba yo aquel profeta, ¿verdad? Que la Biblia dice que murió, pero dejó a su esposa y a sus hijos endeudados. O sea, tenía por lo menos en orden sus finanzas. No, ¿verdad? Amén. Pero ahora miren esto. Aquí yo encontré esta imagen y la quise colocar porque el orden, mis amados, para que en nuestras casas haya un orden, vamos a decirlo así, literal, tiene que empezar por un orden espiritual. Amén.
Y el orden que la Biblia muestra es, la Biblia dice que Cristo es la cabeza, mis amados hermanos, del varón. Amén. La Biblia dice que el varón es la cabeza de la esposa, y la Biblia nos muestra que en los primeros años de vida, de los 0 a los 13 años, la encargada, mis amados hermanos, aunque algún día lo vamos a explicar bien, pero no significa que el padre no, pero la encargada en esa etapa de los hijos es la esposa. Amén. No significa, repito, de que el esposo no tenga que meterse, pero bíblicamente hablando, ese es el orden que se constituye. Amén. Entonces aquí empiezan algunos conflictos, porque imagínense ustedes, aunque Cristo es cabeza, ¿verdad? Pero para que la esposa esté cubierta, tiene que tener un esposo. Amén. Pero aquí es donde muchas veces empieza el conflicto, y que Dios nos libre y nos cubrimos con la sangre de Cristo nosotros los varones. Pero muchas veces, mis amados hermanos, le exigimos a nuestra esposa lo que nosotros no tenemos. Por ejemplo, yo conozco cantidad de esposos, varones, que me recuerdo ahorita hasta de la cara, me acuerdo de uno, que me invitaron a predicar, pero yo no sabía exactamente cuál era el fin de que me invitaron a predicar, ¿verdad? Porque yo fui a una casa a predicar. El asunto es que me dijeron que predicara un tema matrimonial, y pues yo fui a compartir lo que el Señor me dio, ¿verdad? Y de yo haber sabido, les aseguro, ni voy. ¿Por qué? Porque yo di un tema matrimonial, y al final el esposo, cuando terminó el tema, usó el tema que yo di para acusar a su esposa. Ya viste, el pastor lo acaba de predicar, te tienes que sujetar. Y cuando yo vi eso, dije, si yo hubiera sabido, no predico nada. Pero bueno, otro día les cuento qué pasó ahí. El asunto es que el conflicto empieza, mis amados hermanos, en que nosotros como varones le pedimos sujeción a la esposa. Pero, ¿por qué empieza el conflicto? Si la cabeza del varón es Cristo, y yo como varón le pido sujeción a mi esposa, ¿por qué debería de haber un conflicto? Por eso les decía yo que a veces como varones pedimos lo que no tenemos. A ver, le pido, es un ejemplo, le pido sujeción a mi esposa. ¿Cómo me atrevo a pedir algo que no tengo? ¿Qué debería de hacer? ¿O por qué se da ese conflicto? Ahí está. Mejor si los hubiera dicho, es más fácil, más rápido. Es el conflicto, mis amados hermanos, de que muchas veces como varones pedimos sujeción de la esposa, pero no vivimos sujetos a Cristo. Y lo que yo veo en la Biblia, mis amados hermanos, de que miren, cuando un varón le pide a su esposa, sujetate por favor, ¿qué debería de hacer en realidad? Porque lo que yo veo en la Biblia es que como varón, ¿entiendes? Dentro del matrimonio, yo no tengo por qué estarle pidiendo, gritando, suplicando, rogando o lo que sea a mi esposa que se sujete. ¿Por qué? Porque si todo está en orden, si yo me sujeto, ya se acabó. Si yo me sujeto a Cristo y mi esposa es espiritual, ¿qué creen que va a hacer? Se va a sujetar sin necesidad que yo le esté diciendo, gritando, pidiendo, rogando. Ella se va a sujetar. ¿Pero por qué? Porque está viendo que yo como cabeza estoy sujeto a Cristo. ¿Se imaginan ustedes? A ver qué piensan. Aquí podemos estar divididos. Al final es una opinión. Yo he conocido muchos matrimonios así, mis amados. ¿Quién creen ustedes que tendrá razón en un caso como este? La esposa, que es lo que más he visto en Guatemala, quiere ir al culto, pero el esposo no es cristiano. Y el esposo le dice, no vas, te sujetas y te quedas en la casa. Y ella se va al culto. ¿Quién tiene razón? Y va, la esposa, dice la esposa. Y pensemos, solo pensemos.
¿Y si se sujeta al esposo y no va? ¿Estamos de acuerdo? Yo pensé que íbamos a estar divididos, ¿no? Entonces estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces démonos cuenta de que, aunque ese es un caso que yo lo he vivido, lo he visto, pero exagerado. ¿Por qué? Porque en este caso, en el ejemplo que puse, el esposo no va, no busca. Amén. Pero en casos, mis amados hermanos, en los que se debe de manifestar hablo como varón, mi sujeción, pero no me sujeto a Cristo. Y en este caso, como estamos hablando del esposo, del varón, y él sí busca, entonces ahí es donde les digo, se arma un conflicto, amén, de sujeción. Pero miren, si hay conflicto dentro del matrimonio de sujeción, es porque algo no está bien. Definitivamente algo no está bien. Y viendo el orden bíblico, Cristo, esposo, esposa e hijos, pensemos de que en esa imagen que está ahí, de que la falta de sujeción, vean bien la pregunta, la falta de sujeción está en los hijos. ¿Quién tiene el conflicto en realidad por el cual los hijos no se sujetan? Ahí, o sea, sí me voy dando a entender, así es. Así el conflicto de sujeción, la falta de sujeción está en los hijos. ¿Por qué tienen ellos el conflicto? Porque seguramente la esposa tampoco se sujeta al esposo. Y seguramente si la esposa no se sujeta, el esposo no se sujeta a Cristo. Entonces lo que hay en esos matrimonios es un caos. Pero también no nos olvidemos de lo que estamos hablando, hay falta de fertilidad. Amén. Entonces acá en el punto, en un matrimonio, en las casas dicen matrimonios puestos en orden. Amén. Vamos a avanzar, mis amados hermanos. Aquí tengo todavía 18 minutos. Vean esto. Nehemías capítulo 9 versículo 25 dice: y tomaron ciudades fortificadas, ¿y qué dice ahí? Y tierra fértil. Escuchen esto. Y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Entonces vean, una vez más, para que lo entendamos. Tomaron, dice, ciudades fortificadas y tierra fértil. Eso fue lo que ellos tomaron. Pero ¿qué heredaron? Y heredaron casas llenas de todo bien. Entonces, por eso fue que yo le coloqué aquí al punto: casas, entiendes, en matrimonios puestos en orden. Se tomó una tierra fértil y lo que se heredó fue una casa llena de todo bien. O sea, cada cosa en su lugar. Entonces acá ustedes y yo podemos escudriñar, meditar, pensar por qué es que, aunque acabamos de ver que un matrimonio fértil tiene que tener todas las áreas bien ordenadas, por qué es que, particularmente hablando tal vez en esta área, tengo conflicto con mi esposa, tengo conflicto con mi esposo. Puede ser que la tierra no es fértil. Recuérdense que lo leímos hoy, la parábola del sembrador. Puede ser de que la semilla está cayendo, pero si le pusieron atención a la lectura, decía: el mismo Satanás viene y la roba. Se ahogó, cayó entre espinos, cayó entre pedregales. Eso puede ser otra cosa, pero ahorita no estamos hablando de eso. Ahorita estamos hablando de qué. Si nosotros somos tierra fértil, ¿qué vamos a heredar? Miren, casas llenas, dice, de todo bien. Luego dice: cisternas hechas, viñas y olivares y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron, y miren, esto es interesante, y se deleitaron en tu bondad. Ahí está hablando de la bondad del Señor. Ok, espero haberme dado a entender en ese punto. Vamos a avanzar. Un matrimonio fértil, mis amados hermanos, es un matrimonio, escuchen, esto es interesante, en una dimensión espiritual creciente. Amén.
no en una dimensión espiritual estancada, no en una dimensión espiritual que va a retroceso, sino un matrimonio fértil es un matrimonio que está en una dimensión espiritual creciente. Miren, yo me imagino que lo han hecho. Si no lo han hecho, pues háganlo, mis amados hermanos. Yo lo empecé a hacer hoy. Empecé a ordenar literalmente mi casa. Y saqué, aunque ustedes no me crean, como unos 10 costales de leña. Me di cuenta que la señora que vive abajo cocina con leña. Entonces me dice mi esposa, regalas. Y bien contentos se quedaron con la leña. Pero imagínate, saqué eso. De donde estaba la leña, ¿sabe qué le pasó a la pobrecita? Encontré una serpiente, ya estaba muerta. Luego de ahí mismo salió una araña, pero yo no sé si tal vez exagero decir que era tarántula, pero era grande y peluda, se le echaban de ver los pelos. Entonces, no cualquier araña es así, ¿verdad? Y aparte de eso andaba con una bolsa blanca así atrás, era enorme. ¿De dónde salió? De ahí. De ahí también salió una lagartija. Y después encontré otra que como que acababan de reventar los huevitos y un montón de arañitas salieron. Ahí estaban en la casa. Y si uno no limpia, criadero de culebras, criadero de, no sé si era tarántula, imagínense, pero hoy se limpió y quedó todo bien bonito y limpio. Y si decidimos limpiar nuestra vida espiritual, va a ser mejor, pero ¿qué vamos a sacar? Se los aseguro, algo vamos a sacar. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque dice que un matrimonio fértil es un matrimonio que está en una dimensión espiritual creciente. Amén. Y vean esto. Según yo que ya iba a terminar, pero ya me acordé que este punto también trae 5 puntos más. Algún día vamos a terminar, hermano. Entonces estamos acá, dice Isaías 32:15. Tengo 14 minutos todavía. Hasta que sobre nosotros, escuchen esto que tremendo, sea derramado el Espíritu de lo alto. Y el desierto se convierta en campo fértil. Y el campo fértil se convierta en, ¿qué dice? En un bosque. Pero ¿qué es lo que hace propicio que el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil en bosque? El Espíritu. Dice acá, hasta que sobre vosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil se convertirá en bosque. Entonces, si nos damos cuenta, se derrama el Espíritu. Amén. ¿En dónde? En donde había un desierto. Por eso le coloqué yo el punto acá, una dimensión espiritual creciente. El Espíritu se derramó donde había un desierto. Ese desierto se convirtió en campo fértil. Y el campo fértil se convirtió en un bosque. Amén. Entonces, mis amados hermanos, voy a avanzar al siguiente. En nuestros matrimonios, ustedes y yo tenemos que tener sueños, metas espirituales. Ya, gloria a Dios, si ustedes y yo anhelamos, casi siempre los matrimonios anhelan una casa propia, un carro, una moto, algo para poder transportarse, y gloria a Dios, ¿verdad? Pero deberíamos de anhelar también una meta espiritual. Ayúdenme. ¿Cuál podría ser para nuestros matrimonios una meta espiritual? ¿Cuál podría ser para mí como cristiano una meta espiritual? Solo uno. ¿Podría ser un ministerio? ¿Que yo quiera alcanzar un ministerio? La Biblia dice que el que desea obispado, buena obra desea. Ok, yo deseo un ministerio, es un ejemplo, ¿verdad? Ok, es una meta espiritual. Tengo que ir creciendo, lo alcanzo y una vez lo alcance, otra meta espiritual. Entonces, espiritualmente hablando, también, todavía estoy en el punto anterior,
tenemos que tener sueños, un matrimonio espiritual creciente, en una dimensión espiritual creciente, que ustedes y yo podamos identificar de que espiritualmente hablando estamos creciendo. No estoy creciendo, sino estamos creciendo. Amén. Ese es un matrimonio fértil. Ahora vean esto. Aquí le coloqué matrimonio con muchos frutos. ¿Qué fruta es la que ven ustedes ahí? Higos. Ok, ¿por qué le coloqué esa imagen, mis amados hermanos? Si ustedes quieren, investiguenlo. Veamos, leamos acá primero. Isaías 32:16 dice: la justicia morará en el desierto, pero vean esto, y en el campo fértil habitará la rectitud. Pero cuando yo vi esto de rectitud en campo fértil, me entró la curiosidad por ver qué decían otras versiones, y una versión dice: rectitud, en campo fértil habitará la rectitud, habitará la honestidad, habitará la justicia, habitará el derecho, y habitará, dice otra versión, la santidad. Entonces ustedes y yo podemos pensar, son 5 cosas, pero dice que habitarán en el campo fértil. Pero a la vez yo le quise colocar así: matrimonios con muchos frutos. ¿Por qué? Porque cuando ustedes lo investigan, mis amados hermanos, dicen que el higo no es un fruto, sino el higo le llaman que es una infrutescencia. ¿Y qué es una infrutescencia? Un conjunto de muchos frutos. O sea que adentro de un higo hay muchos frutos. No es en sí, el higo no es un fruto, sino es una infrutescencia. Y la mejor forma de entender esto espiritualmente hablando es cuando la Biblia habla de el fruto del Espíritu Santo, que son aparentemente 12, pero a la vez es uno. Amén. ¿Por qué? Porque es una infrutescencia. Que el que tiene un higo tiene todos los frutos, que el que tiene el Espíritu Santo tiene todos los frutos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sembrarlo, cosecharlo y pues disfrutarlo, ¿verdad? Entonces, en un matrimonio fértil, mis amados hermanos, tiene que haber rectitud, tiene que haber honestidad, tiene que haber justicia, tiene que haber derecho, pero este es el que más me gusta de todos: tiene que haber santidad. Amén. Podemos poner el ejemplo de un campo fértil como mi vida espiritual. Si yo lo quiero ver como mi vida espiritual, para que yo sea un campo fértil tiene que haber rectitud, tiene que haber honestidad, justicia y derecho. Bien, el tiempo me está premiando, mis amados hermanos. Quiero terminar esto. Solo les voy a leer nada más. Entonces, cuando la Biblia habla de que en campo fértil tiene que haber rectitud, miren lo que dice acá. Estoy ahí, voy a leer donde está lo que está en amarillo. Dice: la rectitud, vean qué tremendo, es una amalgama de todo lo que es bueno. Abraza los principios del poder y de la ley de Dios, mediante la cual todas las cosas de Dios se manejan y se controlan y se gobiernan. Aquí podemos entender entonces que dentro de un matrimonio fértil, mis amados hermanos, tiene que haber rectitud. Para resumirlo, ¿verdad? En un matrimonio fértil tiene que gobernar el Señor. O sea, si en mi matrimonio, si en tu matrimonio, mi amado hermano, no gobierna el Señor, se van a correr muchos riesgos ahí de esterilidad. Voy avanzando. La palabra dice acá que también en un matrimonio fértil tiene que haber honestidad. Es una forma de vivir congruente entre lo que se piensa y la conducta o lo que se dice, que se observa hacia el prójimo, que junto a la justicia exige en dar a cada quien lo que es debido. Yo puedo resumir acá en la honestidad, de que para que dentro de mi matrimonio haya honestidad, tengo que ser congruente. Amén. Si le digo a mi esposa que la amo, pues tengo que demostrárselo también. Amén. Sí te amo, pero anda a dormirte en el otro cuarto. Qué amor, va. Congruente. Si yo digo una cosa, entonces la tengo que hacer. Si digo, por ejemplo, a las 8 voy a estar ahí, le digo a mi esposa: a las 8 voy a estar ahí, ¿a qué horas tengo que estar ahí? A las 8. Ser congruente. Eso es ser honesto. Vamos a avanzar. Número 3 dice que dentro de un campo fértil también tiene que haber justicia. Miren, dice acá que la justicia es la ley inmutable, o sea, que se cumple, y responsable de las consecuencias de las acciones. Debido a la ley
de la justicia, recibimos bendiciones cuando obedecemos los mandamientos de Dios. La ley de la justicia también exige que recibamos un castigo por todo pecado que cometamos. Miren, mis amados, esto tal vez lo entendemos un poquito más como padres, pero a veces nuestros hijos pasan por cosas, por situaciones que nos duelen a nosotros como padres hasta el alma, pero por más que nos duela el alma, no podemos evitárselo. Entonces, dentro de un matrimonio tiene que haber justicia. Amén. Y claramente lo dice ahí, de que básicamente la justicia es: recibo bendición cuando obedezco y pues recibo castigo cuando peco. Amén. Y dentro de la justicia del matrimonio, aunque nos duela el alma, mis amados hermanos, pero a veces Dios, para tratar con mi matrimonio, o tiene que tratar conmigo, o tiene que tratar con mi esposa, pero no siempre trata con los dos. Entonces, si entendemos, vemos, notamos, percibimos, recibimos revelación de que Dios está tratando con mi matrimonio, pero está tratando con mi cónyuge, nada más a hacer lo que hizo el Señor Jesús con Pedro. Le dice Jesús a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿Se imaginan ustedes que Jesús nos dijera eso? ¿Qué le dirían ustedes? Nos cubrimos con la sangre de Cristo, seguimos con Pedro. Pedro, Satanás te pidió para zarandearte. ¿Qué le hubieran respondido ustedes a Jesús? ¿Cómo? No, dice. ¿Qué le hubiéramos respondido? O sea, Jesús nos está diciendo: te pidió para zarandearte. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Yo me imagino, eso es lo que me imagino yo. Pero bueno, tú sabes, Señor, que a ti te pidió, a mí no me ha dicho nada Satanás, pero me imagino que no le diste permiso. Me imagino que le dijiste que no. Me vas a defender, no lo vas a permitir, ¿verdad? Porque yo soy tu Pedro, yo soy tu siervo. Y eso es lo que yo me imagino que Pedro le había dicho. Eso es lo que yo, como oveja, le hubiera dicho: Señor, él mismo lo dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero Jesús le dice: pero no te preocupes, yo ya oré para que tu fe no falte. A mí ni el mismo Jesús impidió que Satanás zarandeara a Pedro, pero sí intercedió para que no le faltara la fe. Y aunque lo zarandeó, y lo zarandeó bien, porque Pedro negó a Jesús, pero no le faltó la fe, como le pasó a Judas, que Judas también lo negó, pero se murió. Pedro se arrepintió. Entonces les digo eso, mis amados hermanos, porque a veces nos toca hacer eso, aunque nos duela el alma. Ay, como le digan a su cónyuge: mira, yo siento esto, pero yo voy a estar orando por ti. Hasta ahí. Y no meternos a tratar de solucionarle la vida. ¿Por qué? Porque muchas veces, por querer tomar el papel de Dios, no permitimos que Dios nos pula como tiene que pulirnos. Miren, me recuerdo en este momento de una mujer. Eso me lo dijo ella. Le voy a poner pausa nosotros con nuestro matrimonio, pero mientras que yo tenga mis manos metidas, el proceso va a ser un poquito más largo, cuando en realidad no es el plan de Dios. ¿Por qué? Porque claramente lo dice ahí: en el campo fértil habitará la rectitud, la justicia. Voy terminando, tengo 2 minutos, aunque le puse pausa. Derecho. En un campo fértil tiene que habitar el derecho. Dice acá: recto, igual, seguido, me gusta sin retorcerse a un lado ni a otro, justo, y este otro también me gusta, legítimo. Tal vez ustedes sepan mejor que yo, mis amados hermanos, pero ¿cómo se hace sin tener algún aparatito o alguna prueba así tan certera, si solo así en la mano? ¿Cómo se hace para identificar que una joya es legítima? Que a uno le dicen oro de 24 quilates y uno, ¿cómo se hace? Una vez un compañero tenía una joya y yo no lo creía, dijo que solo con un pelo se arrancó el pelo y se lo enrolló aquí, le prendió fuego y no se quemó, no se reventó el pelo. Entonces, si el pelo no se revienta es... Ese era el pelo de Sansón. Sí. Ahí hay una prueba con un pelo, dice. Entonces, ¿cómo se hace para comprobar que algo es legítimo?
Se prueba, ¿verdad? Ese es el punto. Entonces, mis amados hermanos, para ver si nuestros frutos dentro del matrimonio son legítimos, va a venir la prueba. Pero si a la hora de la primera prueba se quema el pelo, no es oro. O sea, los frutos no son legítimos. Con todo respeto, el matrimonio probablemente tampoco sea legítimo. Amén. Para probar un matrimonio legítimo, que los frutos son legítimos, tiene que venir la prueba. Con los perros dicen que si son de raza, uno los agarra de aquí y dice que no chillan. A verlo. Es cierto. Vamos a probar ahorita cuando ustedes salgan, vamos a poner ahí, a ver si es cierto. Termino y dice que, por último, en el matrimonio tiene que haber santidad. La santidad se refiere a la pureza, a la separación y a la dedicación de Dios. Entonces, miren pues, mis amados hermanos, ustedes y yo no podemos decir que llevamos una vida en santidad solo porque no pecamos. Porque vean lo que dice acá. La santidad se refiere a la pureza, la separación y la dedicación a Dios. Entonces parte, porque tampoco lo es todo, de la santidad dentro de mi matrimonio. Una parte es, lógicamente, que yo, que mi esposa, que mi matrimonio no estemos practicando un pecado. Porque la Biblia dice, mis amados hermanos, que de todas formas, tarde o temprano, más algún pecado vamos a cometer. La Biblia dice que el pecado está a la puerta ya. La Biblia dice que el pecado nos alcanza. Ok, por eso repito, santidad no es solamente que yo no esté practicando un pecado. Amén, eso es parte. Pero la otra parte de la santidad es que yo esté dedicado a Dios, consagrado a Dios. O sea, de que yo no peco, no porque no quiera, no porque no pueda, sino porque yo sé de que yo le pertenezco a Dios y por eso no peco. Esa es la santidad. Entonces, alguien que solamente no peca, no disfruta de una santidad plena. ¿Por qué? Porque le falta algo muy importante. Para mí, lo más importante, dedicarse a Dios. Servirle a Dios. Amén. Es un estado en el que somos apartados del pecado y consagrados para el servicio de Dios. Decimos amén. Entonces yo termino con esto, mis amados hermanos. Un matrimonio fértil, en un matrimonio fértil tiene que haber santidad. Amén, amén y amén.